Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Radio Rebelde Norte. Mi nombre es Fran y de nuevo, como hacemos de manera quincenal, vamos a traer un programa lleno de contenido y de temas para entreteneros en este comienzo de mañana, de semana que diga, de nuestro primer programa de febrero, porque la semana pasada que nos correspondía hacerlo, al final no pudimos hacerlo y bueno, hoy hemos traído un programa que yo creo que bien interesante y con secciones acumuladas. Me presentaba antes, decía que mi nombre era Fran, pero este programa lo hacemos entre varias más personas. Tengo aquí a mi lado a los mandos a Bernardo, buenas noches. Hola, buenas noches. A Carlos, buenas noches. Buenas noches, rebeldes. Y a Crespo. Buenas y gélidas noches. Pues hoy en el programa que hemos venido anunciando queríamos tratar un tema que tiene mucho que ver con los bolsillos de todos quienes estáis escuchando y también con la época del año en la que nos encontramos, ya que si bien es verdad que siempre el gasto energético, ya sea electricidad, de gas, es de los más elevados, ¿no? De las facturas que tenemos que pagar cada mes o cada 2 meses, en esta época en invierno, sobre todo pues en Castilla, en las comunidades más frías, donde realmente supone un problema para muchas familias que sencillamente no pueden calentar su hogar y incluso eso se repercute en la propia salud de las familias y podemos hablar incluso de casos de muerte, de fallecimientos, pero también con enfermedades normales que tienen mucho que ver, ¿no? Con la precariedad y con esa desproporción entre lo que cuesta realmente, entre lo que gana uno en su salario y lo que cuesta pagar la factura de la luz, del gas y en definitiva los servicios. Pero además de eso vamos a tratar más temas y creo que el índice lo tiene por aquí mi compañero Crespo. Así que te es. dejo que lo presentes. Pues como comentabas, en primer lugar tenemos hoy aquí a un invitado de lujo, David Barrio Pedro de Soma Energía Madrid, que va a hablarnos un poco, como decías, de pobreza energética, electricidad, eléctricas y demás. Luego Carlos nos trae su miscelánea rebelde, en este caso centrada en torno al plan Goelro y a la figura de Tesla. Y por último, yo hoy os traigo una sección muy nutritiva de historia histórica centrada en alimentación, gastronomía y curiosidades. Así que nada, esperemos que os guste y que os quedéis con nosotros. Pues como veis tenemos un programa bien cargadito y como siempre nos estáis escuchando en la 106.7 FM en los barrios del norte de Madrid y también en radioalmenara.net, la web de esta emisora libre y comunitaria de La Ventilla y de Tetuán. Pero además, quien no nos puede escuchar en directo, pues luego tiene la oportunidad de poder escuchar los podcasts y las secciones del programa que se van publicando y siempre anunciamos en nuestras redes sociales, que nos la recuerda Bernardo. Pues nos puedes seguir en nuestro perfil de Facebook, Radio Rebelde Norte, nuestro perfil de Twitter, Radio Rebel Norte, donde compartimos de media una vez al día el último programa que subimos, y en nuestro canal de iVoox donde subimos los audios, radiorebeldenorte.ivox.com. Pues ahora sí, tenemos a David de Soma Energía Madrid aquí en los estudios de Radio Almenara y lo primero de todo darte la bienvenida y las gracias por haber acudido hoy a esta entrevista aquí en el barrio de La Ventilla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a la audiencia de Radio Almenara y no hace falta dar las gracias. Estamos aquí para difundir temas energéticos, que es muy importante. Queríamos en esta entrevista de hoy hablar de aspectos a gran escala, ¿no? Porque creo que cuando se habla de la electricidad, de la energía, es imposible no hablar a gran escala, pero también que nos parece importante poder hablar a lo largo de la entrevista a pequeña escala, qué se puede hacer, alternativas. Pero antes de entrar a lo que es la entrevista en sí, para ir contextualizando, quien nos vaya escuchando, quien nos esté escuchando, nos gustaría que nos explicaras qué es Soma Energía. Pues Soma Energía es un grupo de personas que nos hemos organizado en una cooperativa sin ánimo de lucro. Nuestra pretensión es cambiar el modelo energético, que es bastante grande, y poco a poco estamos trabajando en ello. Resaltar que en modelo energético hay que hablar de las fuentes de energía, el uso de la energía, porque hay muchos tipos de energía y mucho uso de la energía, y nosotros estamos centrados en la electricidad, y ahora explicaré lo que hacemos.
Pero también modelo energético es hablar del modelo de propiedad, de las empresas que hay detrás de la energía. Y nosotros también trabajamos en eso. Queremos, pues eso, que la energía sea una cosa más democrática y más participada por la población. Y es una iniciativa de esta cooperativa y otras en función de nuestro objetivo de democratizar la energía. Desde hace, siempre es un tema, ¿no? La energía y las políticas en torno a la energía de los diferentes gobiernos siempre es un tema de debate y, por desgracia, yo creo también de desconocimiento por parte de la mayor parte de la población que no, quizá también por cómo está montado, no llegan a entender cómo funciona, a qué se deben los costes de las facturas, etcétera. Y entonces, antes de entrar en ese tema, creo que sí nos vendría bien a lo mejor hacer un resumen, no sé si puedes hacérnoslo, de la historia reciente de la electricidad en España, más bien a nivel legislativo, de empresas que la gestionan, así hasta nuestros días, ¿no? Para saber un poco de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Porque a veces solo nos quedamos en que cada año la electricidad es más cara, pero no sabemos muy bien cómo funciona y cómo ha sido ese desarrollo. Pues se puede hacer un resumen muy rápido y empezando por el origen, ¿no? El origen de la electricidad era renovable porque la electricidad empezó con la hidráulica. Eran unas inversiones muy grandes, pero eran unos trabajos muy importantes para hacer los embalses y con eso empezó la electricidad. Y era, como digo, renovable. Empresas grandes que necesitaban una inversión muy grande, entonces tenían una concesión del Estado que les cedía los terrenos de los embalses. Importante decir que esas concesiones están ya terminando, pero hay que estar pendiente de ellas, porque hay algunas empresas ocultan que se les acaba el plazo y siguen explotando esos recursos. Y algunas ya han revertido a la utilización pública. Eso fue el principio, ¿no? Después, un tema importante para ver la situación en la que estamos es que llegó la guerra civil y esos grupos empresariales financiaron la sublevación militar. Con lo cual, en época del franquismo, sí, esas empresas tuvieron mucho poder y se formó un oligopolio. Eran no un oligopolio porque no era una, eran varias, pero tenían repartido el país y tenían todo el poder de generación y de distribución, que es repartir la electricidad. Y ellas eran las únicas. Fue tanto el poder que incluso el mismo Instituto Nacional de Industria creó otra empresa eléctrica para que hubiera un poco más de competencia. Una empresa pública del Estado, Endesa. Endesa en origen era una empresa pública. Endesa se dedicó a otra tecnología, que es el carbón. Quemando carbón nacional, carbón que es bastante malo por el tema de la contaminación, tiene un poco poder calorífico, y creó en centrales eléctricas de carbón. Y esa sería la segunda etapa del sistema eléctrico que tenemos. Posteriormente, en los años 60, fue cuando se crearon las centrales nucleares. La energía nuclear está muy vinculada al armamento. Entonces había pretensiones de tener armas atómicas y se fomentó la energía nuclear. Energía nuclear, ahora veremos que tenemos unas centrales bastante obsoletas, en torno a los 40 años, y ahora está el debate de si las prorrogan 10 años o 20 años. Un poco para que nos hagamos una idea de lo que supone actualmente, pues en lo que es el carbón, produce al año, porque hay que dar un poquito de números, que no es importante quedarse con los números y las magnitudes, pero por lo menos sí el porcentaje para saber cuando hablamos de energía de qué estamos hablando. El carbón está produciendo ahora mismo el 14% de la generación eléctrica, que son unas 34.000 gigavatios hora. La energía nuclear produce el 22%, dependiendo un poco del año también, del sistema eléctrico, que son unos 55.500 gigavatios hora. Y eso es un poco las dos tecnologías que más cuestionadas están ahora. El carbón, por el tema del cambio climático, y la energía nuclear, por el tema de los residuos. La siguiente etapa de generación eléctrica fueron las centrales de gas que se conocen como ciclo combinados. De esas centrales tienen ventajas con respecto a las anteriores, porque contaminan menos, son más flexibles, con lo cual son más adecuadas para las energías intermitentes renovables, como es la solar y la eólica, y se instalaron muchísimas. Se instalaron muchísimas que tiene como todo sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que están muchas horas paradas y eso también nos cuesta dinero y lo pagamos. Eso es lo que se llama pagos por capacidad. Y esas serían las principales fuentes de generación de electricidad. Después ha habido las renovables nuevas, como son eólica y solar, pero tiene un porcentaje menor. Y a grandes rasgos eso sería un poco el sistema eléctrico como está. Y no conviene olvidar que el sistema eléctrico representa como el 23% de toda la energía que consumimos. Con lo cual hay que enfocarse, hay que pensar en el sistema eléctrico, pero hay que pensar que el transporte es donde más energía consumimos, donde más contaminamos, en torno a un 47%.
Y eso es un poco el cómo está el sistema eléctrico ahora mismo. Luego podríamos hablar un poco de los costes y por qué es caro y por qué pagamos tanto. Pues si quieres, antes de pasar a esa parte, o bueno, incluso podemos pasar a esa parte ya y lo hacemos así de seguido. España, como bien has explicado, es un país dependiente en cuanto a recursos energéticos. De hecho, solo tiene o los recursos para la energía renovables, hidráulica, solar, eólica o carbón, ¿no? Poco carbón y bueno, como has dicho, es de la menos eficiente a día de hoy. Sin embargo, pues el resto de energía, tanto eléctrica como la primaria, es toda, bueno, pues importada, ¿no? No es un país que sea soberano energéticamente. Has explicado un poco por encima cómo se compone el mix energético de la energía eléctrica en España y siempre tenemos la pregunta de qué se está haciendo para ganar en soberanía y en energías limpias. Es decir, se está haciendo, parece que hubo un boom de renovables, aunque fuera a través de otras empresas que también buscaban el pelotazo a lo mejor, pero parecía que había un boom que se ha frenado, ¿no? Sí, ha habido una generación importante, una instalación de potencia y también generación importante de eólica, de solar menos. Solar conviene saber que hay dos tecnologías fotovoltaicas con las placas famosas y conocidas, que también hay otro complemento que es la energía solar térmica, que también hay centrales que producen electricidad con calor. Cogen espejos, juntan el calor en un punto, hacen un ciclo de vapor y generan electricidad. Y además pueden guardar el calor, con lo cual es gestionable y funcionan de noche. Esas son las dos tecnologías solares para generar electricidad. En eso tenemos poca potencia. Hubo un momento en que se instaló bastante en fotovoltaica, también en eólica, y en ese momento eran tecnologías caras con respecto a lo que ya había, con lo cual se les daba un precio por encima de mercado. El mercado funciona con unas subastas y estas inversiones, como eran grandes, se les dijo, se va a pagar a tanto la energía. El problema es que después, retroactivamente, han dicho, no, lo que dijimos que íbamos a pagar, ahora pagamos menos. Y hay mucha gente endeudada y hay muchos proyectos internacionales y veremos a ver si no nos sale caro, porque dependiendo de las sentencias puede tocar pagar con intereses lo que se ha recortado. Entonces, hubo una moratoria, ha estado unos cuantos años que no se ha instalado casi nada de renovable, y aquí yo creo que además también tenemos un problema, y es que el PP tiene alergia a las energías renovables. Es como una cuestión ideológica para ellos que es difícil entender porque en un contexto internacional no es así. Tenemos gobiernos de derechas en Reino Unido, tenemos a Macron en Francia, tenemos incluso al Tea Party en Estados Unidos, que están fomentando la energía renovable y que están fomentando el autoconsumo, que es intercambiar energía con la red. Y aquí, no sé si por dependencias con el oligopolio o por lo que sea, pues la situación es muy distinta. Con lo cual se frenó eso. Bien es cierto que ahora ha habido unas subastas últimas que han entrado, van a entrar, se han concedido 8.000 megavatios entre fotovoltaica y eólica. Y la diferencia es que como estas tecnologías han bajado tanto de precio, pues ya no tienen una prima, ya entran a precio de mercado. Con lo cual no van a suponer ningún coste para el consumidor y van a abaratar el recibo eléctrico. Hablabas de los costes de la producción de los distintos tipos de energía y también se viene denunciando que en España los precios de la luz no paran de subir. Este año, bueno, hay situaciones pues muy problemáticas, ¿no? Sobre todo en invierno, cuando tienes que calentar la casa o cuando te llegan las facturas y no puedes pagar la luz y te cortan incluso la luz. Sin embargo, están saliendo datos que incluso en otros países de la Unión Europea, con un poder adquisitivo mucho mayor que en España, el coste de energía es mucho más económico. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay unos precios tan caros para lo que es el sueldo medio y para lo que cómo vive una persona en España después de todas estas últimas legislaciones que se han venido aplicando, que se supone que se hicieron, ¿no? Cuando la liberalización del sector eléctrico se hicieron para abaratar la energía? Sí, hubo una liberalización y se suponía que iba a haber más competencia y con lo cual iba a bajar el precio. Pero para entender por qué el recibo eléctrico es tan caro hay que analizar varias cosas. Europa está muy conectada. Los países del centro de Europa están conectados con varios países, en España menos, y hay más compañías. No hay el oligopolio que tenemos aquí. Aquí el oligopolio legisla y es el que impone las leyes. De hecho, pues cuando hablemos de autoconsumo, veremos que son el poder que impide que
que en España tú puedes intercambiar energía con la red de manera natural, como se está legislado en todo el mundo. Entonces, el poder del oligopolio hace que la electricidad sea cara. ¿Más problemas que tenemos? Pues un problema fue cuando quisimos entrar en el euro. Resulta que España tiene mucha dependencia energética, por lo que comentabas tú antes, de que no tenemos recursos energéticos. Entonces, los costes energéticos influyen mucho en la inflación. Como había que cumplir con unos criterios de inflación para entrar en el euro, llegaron a los señores Rato y Aznar y dijeron: nos ponemos de acuerdo con las compañías eléctricas, congelamos el recibo eléctrico para que no suba la inflación, para que podamos entrar en el euro, y eso ya lo pagaremos. Este ya lo pagaremos es el principal componente del famoso déficit de tarifa. También es verdad que una parte del déficit por la prima de las renovables, pero es una parte más pequeña. La parte importante es por el truco de que durante unos años no subimos el precio y ya lo cobraremos. Claro, y eso lo estamos pagando ahora con intereses. ¿Qué ocurre también con el recibo eléctrico? Pues que como la gente consume menos energía, pues dicen, de otra manera os lo vamos a cobrar, porque tenemos que pagar ese famoso déficit y probablemente todas las puertas giratorias que todo el mundo conoce con esos sueldos tan altos de altos cargos políticos en los consejos de administración de las eléctricas. Entonces, vamos a analizar el recibo eléctrico. En el recibo eléctrico, antes de impuestos, tenemos dos componentes importantes, que es la potencia contratada y la energía. El término de potencia es lo que pagamos todos los meses, aunque no consumamos. Si nos vamos un mes fuera de nuestra casa y no hay nadie consumiendo, seguimos pagando una parte. Esa parte, que es la parte fija, es por la capacidad de conectar cosas, lo que se llama potencia. Bueno, pues esa parte es la que más está subiendo últimamente. Con lo cual, aunque tú cada vez gastes menos energía, porque estés concienciado, porque no puedas pagarlo, porque cambies el alumbrado de incandescente a LED, por ejemplo, cada vez estás gastando menos, pero cada vez estás pagando más. Por eso, una manera muy importante de abaratar el recibo eléctrico es bajar la potencia contratada. Cualquier persona debería poder ver su recibo eléctrico y ver que hay una cosa que es potencia, que se paga por tiempo, por meses o por días, cuya unidad es kilovatio, y luego otra cosa que es energía, que es lo que tú utilizas esa electricidad. Eso se mide en kilovatios hora, porque va en función de la potencia y del tiempo. Entonces, pagamos potencia y pagamos energía. Por potencia cada vez pagamos más, con lo cual la manera más fácil de abaratar el recibo es contratar menos potencia. Y luego hay una cosa que casi no se habla en ningún sitio, y yo creo que también es importante que la gente lo sepa, y sobre todo quien tenga dificultades para llegar a fin de mes, que es la disparidad de tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas, cuanto más consumas electricidad, más barato te sale. A la industria le sale mucho más barato que a las viviendas. Incluso, no sé, un pequeño hotel o una pequeña industria que tiene la energía a misma tensión que las viviendas, tiene una tarifa distinta y le sale más barato la potencia y la energía. ¿Por qué? Pues no se sabe. Entonces yo creo que es importante las tres cosas. El oligopolio, el déficit de tarifa que estamos pagando por la maniobra de entrar en el euro y la subida esta de potencia cada vez es mayor. Pues sin duda muy, muy interesante, ¿no? Estamos todos aquí atentos porque al final es una cosa que por desgracia conocemos, sabemos menos de lo que deberíamos y al final está tan presente en nuestras vidas que es triste que esté tan presente pero a la vez sea tan lejano, ¿no? Para la mayoría de la gente. Sí, yo quiero indicar al hilo de lo que estás diciendo que también es importante que la gente tenga interés. Que hay mucha gente que dice, uy, esto es de números, uy, esto es de no sé qué, yo no quiero saberlo, no quiero entender el recibo. Pues el recibo a lo mejor entenderlo del todo con todos los conceptos es complicado, pero un pequeñito esfuerzo en saber qué pagamos de impuestos, qué pagamos de energía, qué pagamos de potencia, pues es importante, ¿no? Para poder luego pues saber un poquito del tema y podernos defender. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles crees que serían los grandes ejes sobre los que debería rotar la política energética estatal, ¿no? Ha señalado los puntos por los que hemos llegado a la situación en la que estamos. ¿Cómo crees que se debería legislar o a dónde debería, a lo mejor no legislar, ¿no? Que me meto demasiado en lo concreto, sino a dónde debería ir el interés o el interés político respecto a las eléctricas, ¿a dónde crees que debería dirigirse? Vamos a ver, tenemos un problema muy grande que es el cambio climático y yo creo que no queremos ver la magnitud de lo que nos viene y lo rápido que nos viene. Eso es primordial. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Lo primero y fundamental es ser consciente que la energía no es fácil sacarla ni conseguirla.
y la electricidad tampoco, como forma de energía o como vector energético. Entonces, lo primero que hay que hacer es ahorrar y es gastar menos energía. Lo siguiente es parecido, que es eficiencia, y es que la energía que necesites o los servicios energéticos lo hagas utilizando menos energía. Un ejemplo claro, ahorrar es las luces que no necesitas apagarlas, y eficiencia es cambiar las luces que tienes incandescentes antiguas por las luces LED. Eso es lo principal para conseguir avanzar para el tema del cambio energético hacia un modelo renovable. Entonces, la siguiente pata importante es que la generación de energía o la generación de electricidad sea con energía renovable. No es fácil, pero tiene que ser con energía renovable porque no estamos cargando el planeta. O sea, la energía nuclear es un problema, el carbón con todas las emisiones de CO2 que es un problema, y ahora vamos a la tercera pata, el transporte. El transporte genera mucho CO2, que es un problema global, pero también vemos que es un problema local, con la contaminación que tenemos en ciudades como Madrid. Entonces, lo tercero sería electrificar el transporte. Esa sería en cuanto a energía. Y luego, por supuesto, vemos que para poder conseguir avanzar, pues hace falta lo que comentaba al principio, democratizar, que las empresas no tengan el poder que tienen ahora. Claro, en ese aspecto, lo estabas comentando antes, cómo se cobran las facturas, ¿no? Y al ser, yo siempre que me gusta más o menos me gusta este tema e intento formarme a lo largo de estos años, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo está regulada, cómo se ha legislado la electricidad o el consumo de la electricidad de una manera tan poco responsable, o como si fuera un bien de consumo que incluso hay que estimular, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de que se pague más por potencia contratada en vez de por lo que consumes, y entonces todo el mundo quiere ve como que cuanta más potencia contratada mejor, porque no saltan los fusibles, y es todo como un bien de consumo más que incluso hacer ofertas para que puedas consumir sin problemas, cuando es un bien escaso y que a lo mejor debería estar regulado de otra manera. ¿Hasta qué punto hay capacidad de regular cómo se cobran las facturas, hacer la energía eléctrica, ¿no? A ser un bien, o la energía sin más, ¿no? Las fuentes de energía, a ser un bien escaso y tan ligado a los combustibles fósiles, a la contaminación, ¿no se puede meter mano por ahí? Por supuesto que se puede meter mano, y de hecho se mete mano, porque cuando yo decía que hay diferentes tarifas, no pagamos todos los consumidores igual, eso es porque hay un gobierno que legisla así. O sea, legislando se puede hacer muchas cosas. Cuando ahora están subiendo cada vez más el término de potencia, que cada vez pagas más aunque no consumas, estás desincentivando el ahorro y la eficiencia. Digamos que el mercado que pierde el oligopolio porque la gente consume menos energía, lo compensan con el término fijo. Entonces, legislando se puede hacer mucho. Yo a nivel particular pienso que se podría hacer mucho más, y bueno, esto es una propuesta mía personal. Yo creo que las tarifas domésticas en vivienda habitual no tendrían que tener término de potencia, o muy bajo. Otra cosa serían segundas residencias. Y otra cosa que también creo yo que sería muy interesante es que en las viviendas el precio de la energía fuera escalonado, igual que el recibo o del agua. Cuanto más agua consumas, más cara te tiene que salir, porque es un poco lo que tú estabas comentando. El agua y la energía es un bien necesario en cierta medida. Si tú te dedicas a poner campos de golf, ya no es la necesidad del agua, ya es un lujo. Pues con la energía pasa lo mismo. Entonces, mi opinión personal es que tendría que haber unas tarifas escalonadas que hicieran accesible una cantidad de energía a todo el mundo, pero que desincentivaran el despilfarro. Porque vamos, electricidad en general y energía se despilfarra mucho. Yo creo que todos vemos ejemplos de ello. Ya vamos llegando al final de la entrevista. Salía la semana pasada una noticia de tantas que vienen saliendo estos últimos años, ¿no? Sobre todo en ayuntamientos, que en ayuntamientos sí se está promoviendo incluso la compra directa de electricidad. Salió la noticia en Rivas Vacia Madrid, pero creo que hay más casos. También se ha hablado en Barcelona, que no creo que no se ha hecho, pero bueno, está saliendo ese debate de por lo menos lo que se llama los gobiernos del cambio, o simplemente a nivel de la izquierda de España, o de lo que salió de las últimas elecciones municipales, de intentar dar el paso de romper, ¿no? Lo que se puede romper con las grandes eléctricas. En ese sentido, aparte de gobiernos, ¿cómo puede
cómo puede un consumidor de un hogar, ¿no? Cómo podemos nosotras mismas consumir o romper con las eléctricas. ¿Es posible eso? Vamos a explicar una cosa que yo antes no he explicado cuando he hablado del sistema eléctrico, cómo está constituido. Y viene al caso con lo que vamos a hablar ahora. El sistema eléctrico, antes eran unas empresas que tenían todo el sector, desde la generación hasta el cobro de recibo. Ahora con la liberalización hay 4 partes en el sector eléctrico. Está la parte de generación, que es coger una energía primaria, carbón, sol, viento y generar electricidad, se llama generación. Eso, aunque la mayoría de la generación sigue teniéndola las empresas antiguas del oligopolio, en su sector liberalizado. Cualquiera, en teoría, puede montar una central de un tipo u otro y meter electricidad a la red. Nosotros, como cooperativa, tenemos generación. Generación renovable, por supuesto, con varias tecnologías, y eso es lo transformador, tener generación. Luego, la siguiente parte del sistema eléctrico es la red de transporte. Y transporte y gestión, que es lo que hace Red Eléctrica Española. Red Eléctrica, que fue una empresa estatal y bueno, ahora van vendiendo acciones y público es un 20%, pero bueno, en teoría es un sector, o sea, es una empresa que con fines públicos gestiona toda la red eléctrica. Es un monopolio natural. Luego está la distribución, que son las redes eléctricas que ya hay, ¿no? Las redes que desde los centros de transformación, las subestaciones donde llega la red de transporte, distribuyen la electricidad en los pueblos, en las fábricas, en las ciudades. Entonces, esos son monopolios naturales de las antiguas empresas del oligopolio. Tienen repartido el país por zonas, casi todo lo tienen las 5, aunque hay alguna pequeñita anecdótica en algún municipio, incluso en El Pozo, hay una distribuidora de electricidad antigua, pero en general es todo el oligopolio y ahí cobran parte del recibo. Entonces, cuando cobran el recibo, una parte del beneficio se lo llevan en la distribución. Y eso ahora ha salido también que se les está pagando más de lo que se debía. Y luego hay otra cuarta parte que es la comercialización. Cualquiera puede crear una comercializadora que no es ni más ni menos que un intermediario. Una comercializadora hace una estimación, tiene que hacer una estimación horaria al día siguiente de sus clientes cuánta energía van a necesitar y compra en el mercado la energía al día siguiente por horas. Y luego cobra a los clientes con la lectura del contador que hace la distribuidora. Entonces, monopolio es la red de transporte y la distribución. Y los dos extremos, la generación y la comercialización, están liberalizados. Comercializadoras hay muchas. Porque incluso algunas piratas ha habido. Se han dedicado a cobrar a la gente y luego no pagar. Pero bueno, comercializadoras hay muchas. Hay cooperativas también. Y lo importante es generar, ¿no? Que es un poco el modelo nuestro. Nosotros somos una cooperativa que tenemos generación y que tenemos comercialización. Cualquier persona que tenga un contrato eléctrico lo puede tener con nosotros. Lo que comentabas de que los municipios compren directamente la energía eléctrica en el mercado mayorista, yo creo que no es tan fácil como venía en el artículo el otro día sobre Rivas. No es tan fácil porque tienes que hacer una estimación muy buena y no equivocarte con la estimación de energía. Porque si tú luego gastas más de lo que has comprado, eso te lo penaliza. Con lo cual yo creo también que se piensa que es muy fácil en el mercado eléctrico, la gente piensa que es muy fácil crear una comercializadora, lo que comentabas de en Barcelona que iban a montarla, y están surgiendo muchas comercializadoras, pero no es tan sencillo. Entonces los ayuntamientos yo creo que muchas veces tienen voluntad, pero tampoco tienen tanta capacidad como para transformar esto. De acuerdo, gracias, muy ilustrador. Pues ya para llegar al final, es la última pregunta, luego te vamos a dar micro libre para que cualquier cosa que no le hayamos podido dejar o que veas de importancia, pues las señales, es al nivel de la producción eléctrica, ¿no? Desde el consumidor, que poder vender energía que tú produzcas, ya sea con placas, con molinos, lo que decías que en otros países es una cosa normal, y aquí está el famoso impuesto al sol, ¿no? Se decía. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Está previsto que cambiar el rumbo o eso va a seguir así? España es una excepción mundial porque se ponen trabas al intercambio de energía entre particulares y la red. Entonces, en casi todos los países se está legislando de una manera u otra más o menos lo que se conoce como balance neto. Balance neto es, yo tengo una instalación pequeñita, cuando yo genero una parte la consumo y la que no consumo la meto a la red. Digamos que lo que me sobra lo meto en la red y cuando me hace falta la cojo de la red. Bien es cierto que se podría legislar para que a mí me paguen menos por lo que me sobra que por lo que me hace falta, y podría haber un intercambio en función de
pues eso, si yo meto 10 me dan 8, lo que fuera. Pero es muy sencillo y sería la manera de poder tener generación distribuida, que también es importante, en vez de tener centrales muy grandes de gigavatios, tener centrales pequeñitas distribuidas por el territorio, con lo cual se consigue menos pérdidas. Entonces, eso en todos los países se fomenta y aquí se han puesto trabas. Primero se retardó la legislación, luego que si ya salía la legislación, después crearon el famoso impuesto al sol, el impuesto al sol que luego lo matizaron con una enmienda y en realidad afecta a las instalaciones de más de 10 kilovatios. O sea, generación industrial. A una vivienda eso no lo afecta. No lo afecta, pero da igual casi, porque han puesto también muchas trabas. Muchas trabas es que te obligan a poner un contador que no sirve para nada. Es una tontería, pero esas trabas administrativas tienes que poner un contador homologado por la compañía distribuidora, ponerlo donde ellos quieren y eso encarece la instalación. Pero es más, si tú tienes una instalación de estas grandes, de las amenazadas, insisto, de las amenazadas con el impuesto al sol porque nadie ha pagado el impuesto al sol. Pero ese miedo sirve para que nadie invierta en el señor que tenga una fábrica en poner su cubierta, su tejado con paneles solares. Por el miedo al impuesto, pero nadie ha pagado el impuesto al sol. Pero si tú tienes una vivienda, tienes una instalación pequeñita, menos de 10 kilovatios, te dicen, vale, tú no pagas impuesto al sol, pero la energía que te sobra la regalas a la red. No se te compensa lo que tú estás metiendo en la red. Cuando esa energía que yo meto en la red llega directamente a mi vecino, ni tiene que usar red de distribución prácticamente ni nada. Y sería incluso una ventaja para las empresas eléctricas, porque a la empresa eléctrica coger la electricidad de mi casa y vendérsela al vecino también sería una ventaja. Pero yo creo que las compañías eléctricas tienen mucho miedo y por eso han puesto todas las trabas posibles al tema de del intercambio con la red. ¿Qué podemos hacer? Pues se puede hacer alguna cosa a nivel colectivo de juntar gente y montar plantas. Nosotros tenemos un sistema que básicamente es un sistema de autoproducción, pero colectivo. Teníamos ganas de montar plantas, tenemos plantas antiguas cuando no había primas. Después, cuando ya no había primas, lo que hicimos fue juntar bastante gente. La gente pone un dinero y se monta una planta. Montamos una planta en Andalucía de 2 megavatios y es una producción colectiva. Nosotros tenemos una planta, vendemos a la red y luego cobramos la energía a quien ha participado ahí más barata a precio de producción. Con lo cual es como una instalación de autoproducción, pero en vez de tenerla en mi tejado, la tengo junta en un terreno. Es un proyecto, yo creo que es interesante, si alguien lo quiere buscar, dentro de nuestra página web se llama Generation kWh y básicamente es autoproducción colectiva. Pues muy interesante. Luego lo recordaremos a través de las redes para quien quiera, pues entrar y ver esta información, que pueda hacerlo. La verdad es que te damos las gracias, David, porque ha estado muy interesante el programa de hoy. Creo que tenemos que seguir hablando seguir hablando de estas cosas, ¿no? Que nos tocan, son tan importantes incluso para cualquier cambio que se quiera ejercer en la sociedad y sobre todo para intentar que por lo menos luchar contra eso que nos viene, ¿no? Contra ese desastre que es el cambio climático y también por una mejor calidad de vida. Así que como ya estamos llegando al final de la entrevista, lo que vamos a hacer es dejarte el micro libre, que siempre lo hacemos con nuestros invitados e invitadas, para que digan cualquier cosa que crean que se les pueda haber olvidado, que sea importante recalcar, o simplemente para que se despidan. Pues muchas gracias a vosotros, a Radio Almenara. Quiero recalcar que es importante que la ciudadanía tome conciencia de las cosas y haga un pequeño esfuerzo por tener algún conocimiento de esto. Y cuando queráis estamos a vuestra disposición. Nosotros somos una cooperativa, no tenemos ánimo de lucro y nosotros lo que queremos es conseguir cambios y la manera de conseguir cambios es implicar a la gente. Entonces, contad con nosotros cuando queráis. Yo creo que así, a lo mejor importante que no se haya hablado, pues es un poco un tema importante para el tema de la pobreza energética, ¿no? La gente que pasa frío, ¿no? Y el principal problema es no ya el coste de la energía, sino lo mal que se hace la edificación y lo mal hechas que están las casas. O sea, aislando las casas no se tendría que pasar frío, aunque fuera usando muy poquita calefacción, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo, y es que en Centro Europa, en Alemania y en Austria, pensaron a ver cómo podían hacer las casas para no necesitar calefacción. Se hacen edificios que no necesitan calefacción. Si alguien tiene interés, que ponga en internet casa pasiva o passive house y verá cómo se puede construir de manera que no hace falta ni siquiera calefacción. A lo mejor no hace falta llegar a eso.
En una comunidad de vecinos es más difícil, pero aislando un poquito las viviendas son unos resultados, pero vamos, sorprendentes, verdaderamente sorprendentes. Hay que verlo para creerlo. Y poco más, simplemente eso, que somos una cooperativa que cualquiera nos puede buscar por internet. Son Energía, con M, Somos Energía. Y nada, encantado de estar aquí, de haber estado con vosotros, y cuando queráis, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Pues nada, muchas gracias, David. Seguro que estaremos en contacto y bueno, nos queda pendiente un programa también sobre la pobreza energética. Yo creo que es simplemente seguir hablando de vez en cuando de este tema, de estos temas que son tan importantes y tan necesarios para que los vecinos y vecinas pues puedan adquirir conciencia también de qué supone esto. Y nada, pues buenas noches. Buenas noches.